43. Cultos solares egipcios. La religión egipcia ha estado más dominada por el culto solar que las demás. Ya en la época antigua, el dios solar había absorbido a otras divinidades tales como Atum, Horus y el escarabajo Khipri. A partir de la quinta dinastía, este fenómeno se generaliza. Son muchas las divinidades que se funden con el sol, dando origen así a las figuras solarizadas de Chnum-Ra, Min-Ra, Amon-Ra, etc. No vamos a tomar posición aquí entre las dos hipótesis rivales acerca de los orígenes históricos de la doctrina solar. Como quiera que sea, es indiscutible que el apogeo de esta doctrina se sitúa en los años de la quinta dinastía y que debió su éxito al auge adquirido por la noción de soberanía y al esfuerzo de los sacerdotes de Hierópolis. Pero algunas investigaciones recientes parecen demostrar que la supremacía solar estuvo precedida por las de otras figuras divinas, más antiguas y más populares, en el sentido de que no pertenecían exclusivamente a grupos privilegiados. Sabíamos ya que Shu, dios de la atmósfera y por tanto en su origen figura uránica, se había identificado más tarde con el Sol. Pero Gerard Wainwright descubrió a su vez que Amón era una antiquísima divinidad del cielo, y Hermann Juncker, por su lado, cree que Ur es un dios celeste muy antiguo cuyo nombre significa el Grande. A veces Ur toma por esposa a la diosa Nut, la Grande, de acuerdo con el mito de la pareja cósmica cielo-tierra. El hecho de que Ur no aparezca en absoluto en los documentos públicos reales se explica por el carácter popular. Hermann Juncker ha intentado incluso reconstruir la historia de Ur. Es, en dos palabras, la historia de cómo deja de ocupar el rango supremo al integrarse en las teologías locales. Se convierte en auxiliar de Ra. Lo vemos curar los ojos del sol, que temporalmente se había quedado ciego, y más tarde es asimilado a Atum y por último a Ra. No creemos tener la competencia necesaria para intervenir en la discusión suscitada por los estudios de Juncker, pero el hecho de que egiptólogos de la categoría de Capart y de Kies parezcan aprobar el sistema en sus líneas generales nos ha decidido a mencionarlo. En Historia de las Religiones, la aventura de Amón o la de Ur es perfectamente comprensible. En párrafos anteriores quedó suficientemente demostrado que los seres supremos de estructura uránica, cuando no caen por completo en el olvido, tienden a transformarse en dioses atmosféricos fecundadores o a solarizarse. Vimos que eran dos los factores principales que habían contribuido a asentar la supremacía de Ra: la teología hieropolitana y la mística de la soberanía, en la que el soberano está identificado con el sol. Lo ratifica la competencia que durante cierto tiempo hizo Osiris al dios solar y funerario imperial, es decir, a Ra. El sol se ponía en el campo de las ofrendas o campo del reposo y salía al día siguiente por el punto opuesto de la bóveda celeste, llamado campo de los juncos. Estas regiones solares, que pertenecían desde la época predinástica a Ra, adquirieron además durante la tercera y la cuarta dinastías carácter funerario. El alma del faraón sale del campo de los juncos para buscar al sol en la bóveda celeste, y guiado por él, llega al campo de las ofrendas. Al principio, la ascensión presentaba dificultades. A pesar de su calidad divina, el faraón tenía que conquistar el derecho e instalarse en el cielo, en dura lucha contra el toro de las ofrendas, que guardaba el campo. Los textos de las pirámides aluden a esa prueba heroica de esencia iniciática por la que tenía que pasar el faraón. Sin embargo, a la larga, los textos dejan de mencionar este duelo con el toro de las ofrendas, y el difunto sube al cielo por una escalera o navega por el océano sideral, guiado por una diosa, hasta que llega al campo de las ofrendas, bajo la forma de un toro resplandeciente. Podría decirse que asistimos a la degeneración de un mito, y quizás de un rito, heroico iniciático en privilegio de uno político social. El faraón no tiene derecho a la soberanía ni adquiere la inmortalidad solar por ser un héroe. La inmortalidad le pertenece sin más, sin ninguna clase de pruebas heroicas, por el mero hecho de ser el jefe supremo. La legalización de esta condición privilegiada del faraón después de su muerte
tiene un contrapeso en la ascensión victoriosa de Osiris como dios funerario no aristocrático. No podemos entrar aquí en el conflicto entre Ra y Osiris, que sin embargo aparece ya en los textos de las pirámides. Abro comillas. Te haces sitio en el cielo, entre las estrellas del cielo, porque eres una estrella. Miras por encima de Osiris, mandas a los difuntos, estás a distancia de ellos, no eres de los suyos. Cierro comillas. Escribe, como podemos suponer, un apologista de los privilegios imperiales y de la tradición solar. No por ser de estructura popular, es decir, accesible también a las demás clases sociales, es menos poderoso el nuevo dios, y el faraón juzga oportuno pedir ayuda al sol para no caer bajo el imperio de Osiris. Abro comillas. Ra Atum, no te entregues a Osiris, que no juzga tu corazón, ni tiene poder sobre tu corazón. Osiris, no te apoderarás de él, tu hijo no se apoderará de él. Cierro comillas. Occidente, el camino de los muertos, se convierte en una región osírica. Oriente sigue siendo el dominio del sol. Por eso en los textos de las pirámides, los osirianos hacen el elogio de Occidente y desprecian el Oriente. Abro comillas. Osiris no camina por estas regiones de Oriente, sino que camina por las regiones de Occidente, por el camino de los seguidores de Ra. Cierro comillas. Es justamente lo contrario de lo que la doctrina funeraria solar aconseja. En efecto, ese texto no es más que una osirización brutal de una fórmula arcaica, en la que se han invertido los términos, que decía así, abro comillas, no camines por esos caminos de Occidente, por los que no avanzan quienes los emprenden, pero que camine por los caminos de Oriente, por los caminos de los seguidores de Ra. Cierro comillas. Estos textos fueron cada vez más numerosos. El sol resistió y triunfó. Osiris, que había tenido que arrogarse los dos campos celestes, porque habían constituido desde siempre las zonas funerarias por excelencia, por las que accedían a la inmortalidad las almas de los faraones, acabó por renunciar a ese doble dominio. Osiris se retira, pero su retirada no es una derrota. Había intentado apoderarse del cielo únicamente porque la teología solar colocaba en él el campo de la inmortalidad faraónica. Su mensaje escatológico fundamentalmente distinto de la conquista heroica de la inmortalidad, que a su vez iba a quedar reducida más tarde a la adquisición automática de la inmortalidad por el mero hecho de pertenecer a la realeza, había reducido a Osiris a conducir a las almas que quería salvar del aniquilamiento por un camino celeste, solar. Osiris no hacía sino consumar la revolución del tipo humanista, que ya antes que él venía modificando la concepción escatológica. En efecto, hemos visto cómo la concepción heroica, iniciática, de una inmortalidad que sólo podía ser conquistada por un pequeño núcleo de privilegiados, se había pasado a una concepción de la inmortalidad en la que ésta era concebida a todos los privilegiados. Osiris hace avanzar aún más, dándole un sesgo democrático, esta alteración ya profunda de la concepción de la inmortalidad. Los hombres todos pueden adquirir la inmortalidad si logran salir victoriosos de la prueba. La teología osírica vuelve a tomar y amplía la noción de prueba, condición sine qua non de la supervivencia. Pero las pruebas de tipo heroico, iniciático, lucha con el toro, fueron sustituidas por otras de tipo ético y religioso, buenas obras, etc. La teoría arcaica de la inmortalidad heroica deja paso a una concepción humana y humanitaria. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @audiolibro humano.